Desde su rincón con micrófono en mano, Valentina llega joven pero en el camino, con preguntas sabias, curiosa y tan fiel. A todos los invitados les saca lo que es real. El espacio de Valentina, un podcast genial, con su voz tan fresca nos lleva a lo esencial. Aunque es pequeñita sabe lo que hace bien, entrevista a los grandes y se escucha muy bien. Con solo unos años se adentra en el mundo entre retas y temas. Hola exploradores, qué emoción darles la bienvenida a este episodio que nos transportará miles de años en el tiempo. Hoy, en el inicio de la segunda temporada de El Espacio de Valentina, conversando con expertos, tenemos a un tripulante de honor que nos guiará en un viaje asombroso directo al corazón del antiguo Egipto. Nuestro invitado de hoy no solo ha dedicado su vida a desenterrar el pasado, sino que ha logrado una hazaña increíble de fusionar la ciencia, la historia y una pasión inquebrantable por descubrir los secretos que hay debajo de las arenas del desierto. Permítanme presentarles a este verdadero Indiana Jones de la vida real. Nacido en Buenos Aires, Argentina, se sumergió en las ciencias antropológicas en la Universidad de Buenos Aires, para luego doctorarse en arqueología en el prestigioso Museo Nacional de Brasil. Pero eso no es todo. Prepárense para esto. Por más de 20 años ha sido parte clave de misiones arqueológicas en el mismísimo Egipto. Sí, es el lugar mágico donde hay momias, pirámides y imponentes faraones legendarios. Ha puesto sus manos en tumbas milenarias como la de Neferhotep y Amenemhat, e incluso ha trabajado en el majestuoso templo de Ramsés II o Ramsesum. Imagínense pisar esos suelos llenos de historia. Además, es el visionario fundador y director del Instituto Sudamericano de Antropología y Preservación de Egipto y Sudán, un baluarte dedicado a proteger y descifrar el legado de culturas ancestrales. Él no solo desentierra lo que otros no ven, sino que nos ayuda a reconectar con nuestros orígenes para vislumbrar el futuro. Así que démosle una gran bienvenida a este intrépido explorador del tiempo, apasionado arqueólogo y buscador incansable de tesoros de conocimiento, el doctor Julián Alejo. Bienvenido al Espacio de Valentina. Muchas gracias, Valentina. Es un honor estar en tu podcast y bueno, quiero un poco contar lo que hago y un poco de mi vida, contar un poco sobre la arqueología y todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Sí, y pues doctor Julián, ¿qué chispa encendió su fascinación por la arqueología? ¿Hubo algún momento o descubrimiento que lo marcó? Bueno, cuando era un niño, tenía varios intereses. Me interesaba mucho la historia no solamente de Egipto, del mundo, en América precolombina, y ya desde muy chico iba a museos, me interesaba mucho por la historia, pero también me interesaban otras cosas. Tenía un telescopio, me gustaba hacer un poco de visitas a observatorios que tenían grandes telescopios y me interesaba eso. Participaba en talleres de ciencia. Me gustaban muchas cosas, pero la historia, la arqueología, la antropología, parece que siempre fue lo que más me llamó la atención. Siempre me llamó la atención el ser humano y cómo el ser humano en toda su trayectoria tuvo ese paso por este mundo, ¿no? Entonces, Egipto fue el que más me llamó la atención y tuve la suerte de tener gente que trabajaba aquí en Egipto desde muy temprana edad y empecé a entrar en contacto, a ser parte de cursos y de a poco me fui aprendiendo, leyendo hasta entrar en la carrera, ¿no?
Y para los jóvenes soñadores, ¿qué camino académico se debe recorrer para convertirse en arqueólogo? Y eso depende en cada universidad, pero muchas personas estudian directamente arqueología como licenciatura. En otros lugares no existe la arqueología en forma independiente, tienen que hacer historia o tienen que hacer antropología o alguna otra carrera afín con la arqueología y después hacer una especialización, una maestría y cosas de un posgrado para avanzar más en la carrera. Pero desde un primer momento, cuando empezamos a interesarnos por la arqueología, ya participamos como, así como asesor, como un estudiante voluntario en excavaciones. ¿Y cómo es realmente el proceso de desenterrar el pasado? ¿Podría describirnos un día típico en una excavación? Y desenterrar el pasado es muy lindo, pero también es un trabajo así que intentamos tener una rutina para hacer las cosas un poco más, tener un sistema que nos ayude a mantener un orden y tener todos los datos, porque lo más importante dentro de la arqueología es colectar los datos durante una excavación, porque cada momento que estamos excavando estamos destruyendo la evidencia. No es como cualquier cosa que uno puede trabajar y no está haciendo ningún tipo de interferencia con esos elementos. Nosotros cada vez que excavamos, la evidencia se va yendo con la misma excavación. Entonces tenemos que sacar muchas fotografías, tomar muchas notas de las diferencias del suelo, para ir notando cambios, y esa información es la que nos ayuda a comprender cómo fueron los procesos en el pasado. Entonces la rutina, nos levantamos muy temprano, generalmente antes de las 5 de la mañana. En el caso de las misiones, generalmente empiezan 6:30, entonces empezamos con el amanecer y empezamos a excavar en ese momento, que es el momento que la luz empieza a ayudarnos, y el sol no queda tan arriba y que eso dificulta para ver las fotos, para ver las diferentes camadas que tiene la excavación. Es mejor un sol que salga de uno de los lados para que no tengamos tanta interferencia y tanta fuerza de la luz solar, ¿no? Y después volvemos y ya almorzamos y a veces descansamos un poco y ahí nos escribimos en la computadora, hacemos pasamos todos los diarios del día, digitalizamos las fotos, vemos las fotos si están bien sacadas, porque a veces tenemos que sacarlas al día siguiente. Y bueno, eso hasta cenar y dormir temprano, porque al otro día empezamos nuevamente muy temprano. Y de todas sus experiencias, ¿qué es lo más fascinante e inesperado que ha encontrado en su carrera? Como fascinante, creo que siempre encontramos cosas. O sea, a veces tienen valor como información, a veces tienen valor para el propio servicio de antigüedades, que puede colocarlo en algún lugar, en algún museo del país. Creo que lo más interesante que he visto fue en una excavación en la tumba de Amenemhat, que es una misión arqueológica brasileña. Encontramos una serie de estatuetas llamadas Ushaptis, que siempre encontramos muchas de esas, pero encontramos unas de un periodo que generalmente no encontramos, de inicios del Imperio Nuevo, y estaban en muy buen estado de conservación. Nunca había visto ese tipo de piezas sacando un museo. ¿Y nos puede describir más sobre la tumba de Neferhotep y Amenemhat? Porque como que ya me llenó la intriga de cómo se ven. Bueno, ambas tumbas
son tumbas de nobles, no eran tumbas reales, no eran tumbas de los reyes de Egipto, los faraones, sino que había gente que eran nobles, que tenían diferentes tareas administrativas, del ejército, religiosas, etcétera. Entonces, estos dos personajes vivieron en diferentes épocas, pero dentro de un periodo grande que se llama el Imperio Nuevo. Y esto es en Tebas, en el cementerio tebano, que se llama la necrópolis tebana. Y la tumba de Neferhotep es una tumba muy interesante porque es una tumba que está toda pintada, pero estaba muy mal conservada porque alguien prendió fuego, probablemente gente que vivió en el lugar o los saqueadores en algún momento de la historia. Entonces quedó toda ennegrecida las paredes y un trabajo de limpieza con un láser de baja potencia, empezaron a sacar una camada de ese hollín que quedaba en las paredes. Y eso permitió ver unas pinturas, algunas de ellas muy bien preservadas. Sí, que la tumba de Neferhotep hubo un gran incendio, no se sabe si fue en el momento de que entraron ladrones o en algún momento de gente viviendo en la zona de la tumba, pero las paredes quedaron ennegrecidas. Entonces, usando un láser de baja potencia, ese láser lo que consiguió es sacar una camada de ese hollín para poder ver las pinturas. Y tenemos una de las únicas pinturas del templo de Karnak, que era el templo más importante dedicado al dios Amón, que estaba representada en una de las paredes. Y eso es la tumba de Neferhotep. Y la tumba de Amenemhat, ¿estás escuchando, no? Sí, sí se escucha. Sí. En la tumba de Amenemhat, Amenemhat vivió también en el Imperio Nuevo. Ahí, en lugar de tener solamente pintura, tenemos relieve y pintura, o sea, que ellos tallaban la pared para poder hacer las figuras y pintaban por encima de los relieves. Y son tumbas que, por eso, dedicadas a estos nobles. Neferhotep era un escriba del templo de Karnak, y Amenemhat era un jefe del granero de la hacienda de Egipto, ¿no? Entonces, ambos eran personajes importantes, y el tipo de tumba no eran pirámides. Las pirámides van a ser solamente en el Reino Antiguo y en el Reino Medio. Y solamente reservadas para los faraones y para algunas reinas. En el caso de los nobles, durante el Imperio Nuevo, excavadas en la roca madre, o sea, era como la montaña, hacían una especie de caverna artificial, y después esa caverna la iban alisando para formar paredes, para formar techos, para formar pisos, y formaban cámaras, salas, y todo estaba excavado por dentro de la montaña. Es como si fuera una escultura hecha por dentro de la montaña. Y trabajar en Luxor entre tumbas milenarias y la energía de las momias debe ser una experiencia única. ¿Cómo se describe ese ambiente? Y bueno, la cuestión de trabajar con cuerpos humanos, existe todo un código de ética, ¿no? Porque aunque sea material que nosotros vamos sacando de la tumba, fueron seres humanos como nosotros y merecen respeto. Y muchas de esas tumbas fueron saqueadas en tiempos antiguos, en época faraónica, y muchas muchas están destrozadas. Entonces, a veces sacamos una cabeza, sale una pierna, y tenemos que mantener una ética y un cuidado, porque tenemos que tener respeto para todos los seres humanos que habitaron en el pasado, ¿no? Y como tenemos el respeto con las personas vivas, tenemos que tener también respeto con las personas fallecidas, ¿no? ¿Y alguna vez has sentido una conexión especial o algo fuera de lo común al estar tan cerca de las momias egipcias? No, creo que mi relación con los cuerpos es esa conexión
de pensar que, bueno, fueron seres humanos como nosotros y mi emoción es pensar que pasaron por todo lo que nos pasó a nosotros y quizás otras cosas más terribles, ¿no? Entonces, sensibilizarse un poco, tener una empatía y por eso en ese respeto, hasta pedir a veces permiso, ¿no? Entrar en la tumba y decir, bueno, estoy entrando y pedir permiso porque estamos invadiendo un lugar sagrado, que para ellos no era un lugar para estar otras personas. No. Y ahora hablemos de las famosas maldiciones egipcias. ¿Son solo leyendas o algo, o hay algo de verdad en ellas? Porque en lo personal para mí, a mí sí me dan miedo, yo sí creo, no sé por qué, pero es que después de ver que porque dicen después de 10 años el que lo descubre muere. Y entonces al verlo, no sé si sea coincidencia o no, pero cuando descubrieron en la tumba de Tutankamón, se murió el que lo descubrió 10 años después. ¿Coincidencia? No lo creo, tal vez. Bueno, hay un poco de sensacionalismo con todo eso, inclusive con Tutankamón, porque quien fue el excavador de Tutankamón murió bastante tiempo después, que es Howard Carter, quien murió inmediatamente, o sea, pocas semanas, fue el mecenas de la tumba, Lord Carnarvon, que fue el que costeó toda esa excavación, pero tenía varios problemas de salud y murió por varios tipos de problemas que él ya tenía en su vida. Pero lo que hay de real en el mundo de las maldiciones en las tumbas, hay algunas cosas que podemos decir como los egipcios creían en el poder de la magia, y la magia para ellos era no solamente una magia para generar un mal o para defenderse, sino que era para vivir, vivían en un mundo encantado. Entonces ellos usaban amuletos, hacían una magia preventiva, se preparaban en cada momento importante con alguna acción de rituales que podían ayudarlos a ellos en algún momento crítico. O sea, y la defensa mágica, toda la estructura de la tumba, cada cosa que está escrita y cada cosa que está representada tenía un poder mágico. Y ese poder mágico también defendía la tumba, ¿no? No está en forma explícita como aparece en las películas, que si alguien entra, alguna que otra, algún que otro pasaje dice alguna cosa contra alguien que invada, pero no es común. Lo más común es que la propia magia que ellos generaban pensaban que podía proteger la tumba. Entonces, una de las razones, muchos de los saqueadores que existían desde época faraónica, no es los ladrones eran actuales, ¿no? Ladrones de época de las pirámides. Entraban en las tumbas y muchas veces, como ellos tenían miedo a la magia, a veces atacaban al nombre del propietario o atacaban a la estatua principal o a varias imágenes del difunto, por ejemplo, rompiendo la nariz para que la estatua no pudiera respirar. Entonces eso pasaba porque ellos realmente creían en eso, pero al mismo tiempo se arriesgaban a cometer un tipo de ilícito que no era aprobado, una especie de crimen contra la propia persona y contra el cosmos. ¿Y en qué emocionantes proyectos arqueológicos estás involucrado actualmente en Luxor? ¿Podría adelantarnos algo? Sí. En este momento estoy trabajando volví para la tumba de Neferhotep, que fue mi primer proyecto que trabajé en Egipto más de 20 años atrás, que era la Universidad de Buenos Aires la que tenía esa concesión, y ahora es el Museo Nacional, que yo también fui parte del Museo Nacional cuando hice mi doctorado. Entonces mis dos alma mater, que fueron las dos universidades que me ayudaron a hacer lo que soy, ahora también de una pasó para la otra. Entonces estoy trabajando con mis colegas, algunos son ex compañeros del Museo Nacional de Río de Janeiro, y estamos volviendo a trabajar dentro de la tumba de Neferhotep.
Y Ok. en el Ramesseum, hace ya 5 o 6 años que estoy trabajando en ese proyecto. Es el proyecto más importante que estoy trabajando. Es la tumba no, disculpen. Es el templo memorial de Ramsés II, que fue uno de los faraones más conocidos del antiguo Egipto. Y es un templo que funcionó durante la vida de Ramsés II y posteriormente, cuando él falleció, continuó funcionando como un gran centro religioso y económico de Egipto. Entonces estamos trabajando con material de tumbas que existían antes del templo, a elementos que eran parte del templo de Ramsés II, y después, cuando fue abandonado, fue reutilizado como cementerio de nuevo. Entonces es una mezcla de materiales y nos tenemos que quebrar la cabeza a veces para saber si un material es de antes del Ramesseum o posterior. Ok, y también he visto que los antiguos egipcios utilizaban un montón los animales momificados y también aparte los escarabajos, que no sé por qué casi siempre tienen escarabajos en cada parte y también gatos. ¿Por qué los adoraban tanto? En realidad, muchos de esos animales que fueron cuidados, alimentados y que sufrieron algún tipo de culto, eran animales que eran consagrados a una divinidad. O sea, no era cualquier animal, no es que adoraban a todos los gatos, obviamente tenían animales así como nosotros, ¿no? Perros, gatos y animales también de cuidado, pero los que eran especialmente consagrados como una especie de manifestación de un dios o una diosa, ellos cuidaban mucho más esos porque consideraban que era una forma física de ese dios o de esa diosa, y los cuidaban y cuando fallecían los momificaban como si fuera una persona, ¿no? Y los enterraban con los honores que tenía un noble o un faraón. Y los escarabajos eran importantes porque ellos consideraban que un tipo de escarabajo específico, que era el escarabajo que nacía del excremento de algunos animales, hacían como bolas, amasaban una bola de estiércol, y ellos descubrieron ese comportamiento de los insectos y consideraban que estaba como creando una bola que iba creciendo, como si creara algo, manifestara algo de la existencia. Y como ellos nacían de ese estiércol, parece que en realidad la madre coloca los huevos en ese estiércol, pero para ellos veían simplemente brotar del estiércol, pensaban que nacían de la nada. Entonces el nombre del escarabajo, Heper, estaba asociado con el surgimiento, con la manifestación, con la evolución. Entonces, por eso, inclusive con la manifestación divina, la manifestación del sol todas las mañanas. Entonces, por eso era tan importante, y también utilizaban un escarabajo para cuidar el corazón de la momia, porque el corazón de la momia podía delatar las acciones buenas y malas que había hecho la persona durante la vida. Entonces, para evitar que eso pase, le pedían al corazón, escribían un hechizo dentro de ese amuleto en forma de escarabajo para proteger y evitar que el corazón diga cosas innecesarias, ¿no? Sí. ¿Y cuál fue la primera tumba o descubrimiento en su trayectoria? La primera tumba, o sea, como descubrir una tumba, nunca descubrí una tumba. Siempre cuando empezamos a trabajar ya la tumba estaba descubierta, las que trabajé, y el expuesto, ¿no? ¿no? No es que descubrimos eso, pero nosotros excavamos otras partes del templo, por ejemplo, que no estaban en la superficie. Por ejemplo, descubrimos la escuela del templo, descubrimos la cocina del templo, la panadería, los talleres donde se producía material textil, cuero, hacían material cerámico. Todo eso fue descubierto
por nuestros equipos, ¿no? Entonces, eso siempre es lo más interesante porque tenemos que empezar a entender si eso es de una época o de la otra, o se fue a cómo fueron pasando los diferentes momentos, porque normalmente lo más enterrado es lo más antiguo, y lo que está más cerca de la superficie es lo más nuevo, pero no siempre, porque a veces algún animal hizo un agujero o un ser humano hizo un pozo para sacar agua, entonces modifica eso, ¿no? Pero generalmente lo que está más abajo es más antiguo. Entonces, lo más importante que así que descubrimos es eso, descubrir lugares que fueron usados para, por ejemplo, la escuela, ver elementos que usaron los estudiantes para aprender a escribir, para aprender a hacer el tallado en diferentes tipos de piedras. Me parece eso una conexión muy humana para sentir que un ser humano estaba aprendiendo como nosotros, ¿no? Y cuando el tesoro está bajo tierra, ¿qué técnicas utilizan para ver lo invisible? Porque luego sí no se logra ver. ¿Y cómo saben que sí están excavando en el lugar correcto, aunque no puedan ver lo que está debajo? Existen métodos que son se llama teledetección. La teledetección son varios equipos que utilizan georradares o utilizan algún tipo emiten algún tipo de onda que tiene un aparato para emitir la onda y otro para recibir la onda que vuelve, ¿no? Entonces son métodos que utilizan la física para poder entrar dentro del suelo. Pero muchas veces, porque conocemos el área que no está excavada, simplemente hacemos una especie de excavación de test, así una prueba, hacemos una excavación controlada, pero camada por camada. Siempre no hacemos un pozo en forma vertical, sino que sacamos primero una primera camada, después pasamos a la próxima camada y vamos viendo los cambios entre una camada y la otra. ¿Vale? Cada capa tiene diferencias. Entonces, si vemos una gran diferencia, bueno, acá pasó alguna cosa. A veces aparece un material, esta cerámica es de la época del Reino Medio. Entonces ya sabemos que si el material que puede aparecer en esa época, en esa línea, probablemente sea del Reino Medio. Entonces así vamos excavando y vamos llegando cada vez más profundo. Cuando descubrimos, haciendo esas pruebas, esos pozos prueba, y vemos que es un lugar importante, ampliamos esos pozos. O sea, hacemos una excavación más extendida, pero todo tiene un método estadístico. No excavamos cualquier lugar en cualquier momento, sino que dividimos, hacemos un cuadriculado de todo el espacio y estadísticamente elegimos en forma aleatoria esos cuadrados para excavar, y excavamos esos cuadrados. Si vemos que hay material, continuamos excavando alrededor, los cuadrados que están alrededor del cuadrado donde apareció algún material. ¿Y cómo se logra desenterrar objetos extremadamente antiguos sin dañarlos? ¿Qué desafíos se presenta este proceso? Porque sé que algunos tienen más de 2000 años y como que sacarlos ahí, porque aunque algunos estén muy bien preservados, otros andan medio dañaditos por ahí. Sí. ¿Y cómo se sacan sin romperlos? Y nosotros primero vamos trabajando con materiales que, por ejemplo, con palas y cosas más brutas, ¿no? Pero siempre en camadas, nunca excavamos así, siempre vamos camadita por camadita sacando, ¿no? Y el arqueólogo, la pieza principal que utiliza es la cuchara como del albañil, esa cuchara triangular, que vamos pasando esas camadas, usamos la parte de uno de los lados del triángulo para ir sacando las camadas, ¿no? Entonces, cuando vemos que algo está un poco más duro, tenemos que tener sensibilidad en la mano. Si somos muy brutos, podemos romper algo. Entonces, tenemos que tener sensibilidad. Si va todo muy suave, seguimos avanzando. Cuando notamos en la mano que hay algo que es un poco más duro o algo diferente, tomamos una precaución. Entonces, ahí vamos con pincel. Pincel primero a veces más grueso. Cuando hay algo que ya empezamos a ver, hay un hueso medio frágil, o hay una cerámica medio frágil, o algo que notamos que es muy frágil, empezamos a usar un pincel más fino. Y cuando ya está todo muy, muy fino, usamos ya las herramientas que utiliza un dentista.
que eso es para simplemente raspar la parte que es tierra y no tirar el otro material. Entonces, muy delicado para... Y una vez que sacamos toda la tierra de alrededor, que vamos sacando las fotos y vamos documentando todo, ahí podemos remover la pieza y estudiarla, sacarle fotos por separado, con buena iluminación en el estudio y todo más detallado, ¿no? Ok, ¿y qué métodos utilizan para determinar la antigüedad de una momia de miles de años o de un objeto? Porque como que atinarle no es así, pero ya como nos platicó, que entre más abajo, más viejito y depende también de qué frágil esté, pero luego andan en muy buenas condiciones y no se nota a la primera vista. Y a veces, dependiendo, la arqueología y en general trabaja con especialistas en cada área. O sea, hay arqueólogos especialistas en cerámica. Hay arqueólogos que trabajan especialmente con la antropología física, o sea, con los huesos y los tejidos humanos. Otros que trabajan con, hacen, estudian el suelo y detectan cambios en el suelo con métodos de flotación que se coloca en agua el sedimento para ver si hay algún cambio de una camada a la otra. Entonces, los que trabajan con la parte física ya conocen los tipos de vendas, el tipo de momificación, la estructura interna, porque los cuerpos eran abiertos, sacaban las vísceras y volvían a rellenarlo con material que tenía unas sales que secaban el cuerpo por fuera y por dentro. Entonces eran rellenados para tener un poco de forma en la momia. Si no, la momia quedaba, cuando se secaba, salía todo el agua, quedaba apenas piel y hueso. Entonces rellenaban el cuerpo. Entonces todo eso, los que son especialistas en esa parte, yo cuando descubro algún cuerpo humano, no lo toco más. Llamo al especialista. El especialista del proyecto viene, me ayuda, bueno, esto es importante, vamos a tener más cuidado, voy a ayudarte en la excavación en esta parte. Y si tengo algún otro problema con la cerámica, llamo a alguien que es especialista en cerámica. O sea, y constantemente nos estamos ayudando. A veces muchas veces, aparece material que no conocemos. O sea, hay cosas que aparecen todos los días, el material que abunda, 80% ya sabemos lo que es. Pero un 20% no tenemos ninguna idea. Entonces, ¿qué hacemos? Le preguntamos a un colega, porque quizás el colega trabajó en otra misión y vio una cosa parecida. Y el colega a veces me pregunta a mí, o sea, ¿sabe qué es esto? Y ahí le digo, yo vi eso en otra misión, en otra excavación, creo que es esto. A veces tengo certezas, otras veces no. Entonces nos ayudamos mutuamente. Nadie sabe todo. Eso es lo más importante. Es como la medicina. Uno estudia medicina, una persona que estudia medicina tiene la parte básica y después la especialidad. Entonces, un ginecólogo no va a saber lo mismo que una persona que trabaja con, no sé, dermatología. O sea, cada uno tiene su especialidad y si un dermatólogo tiene algún problema que tiene que ver con algo cancerígeno, va a preguntarle a un oncólogo, va a hacer una interconsulta para preguntarle a alguien que sabe especialmente sobre eso. Entonces, nosotros también trabajamos de esa manera. Siempre nos consultamos y los equipos funcionan como equipos. Por sí solo, una persona sola no hace nada. ¿Y cuántas pertenencias se suelen encontrar en una tumba egipcia promedio? ¿Varía mucho? ¿Qué cosa varía mucho? De que, sí, como cuántas pertenencias se suele encontrar en una tumba egipcia en promedio. ¿Varía mucho entre tumbas o no? ¿De qué tipo como de materiales, tipos de materiales que encontramos? Sí, como de las propias, o sea, de lo que tuvo el difunto cuando estaba vivo, de sus pertenencias, como cuántas se llegan a encontrar. Encontramos. Normalmente, ¿es eso? Sí. ¿Sí? Los principales son cerámica, porque hay mucha cerámica. Imagina una historia de un país que tiene más de 3.000 años de historia como
un estado, sin hablar la época prehistórica, sin hablar de la época posterior a la época romana, bizantina, árabe. Hay mucha historia, entonces hay mucha gente que vivió y hay cerámica actual, o sea, hay cerámica por todos lados. Entonces hay gente que se dedica a la cerámica y es una de las partes más importantes. Después la parte que, como decía, la antropología física de las partes humanas. Hay gente que se dedica a las partes de animales, no solamente los que están enterrados, sino materiales que fueron usados usando huesos de animales o cuernos de animales o cualquier cosa que tenga derivado de un animal, ¿no? Hay gente que se dedica a la madera. Tengo una colega española que trabaja en la misión francesa, que es especialista en los tipos de madera. Identifica qué madera es, de qué época es. Entonces, cada uno son estas partes. Y después hay material, hay tejido de momia, de humano y también el tejido de la venda de lino, ¿no? El material y textil, hay mucho textil hecho en lino. Y bueno, estos tipos de materiales son los más comunes. ¿Y los sarcófagos de los faraones son realmente de oro puro o es un mito más cinematográfico? No, hay mucho material en oro y lo que tenemos, la gran sorpresa de la historia de la arqueología fue el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, porque fue la única tumba que fue parcialmente saqueada. O sea, los ladrones de época antigua intentaron robar, parece que fueron descubiertos y volvieron a cerrar la tumba. Y por eso se guardó todos los tesoros, la máscara, los sarcófagos de oro y toda la cantidad de piedras preciosas y todo, y es el único tesoro de un faraón egipcio que conocemos. El resto conocemos alguna otra pieza, no tenemos tanto material, entonces nos dio la información que sin ese descubrimiento magnífico nunca hubiéramos sabido. Pero sí, existían y eran sarcófagos, eran cajones, ataúdes de madera con lámina de oro, otros eran en oro puro. Ok, ¿y cuántas cámaras o habitaciones suelen tener las tumbas egipcias? ¿Hay un diseño común? Porque he visto que luego en los documentales dicen, en la primera cámara, en la segunda cámara y en la tercera estaba el sarcófago con la momia, y así. Sí, las tumbas egipcias tenían varias cámaras, porque la tumba era realizada en vida, o sea, la persona cuando llegaba ya a un cierto estatus, siendo un noble o un faraón, empezaba a construir su tumba. Entonces cada momento agregaba un pasillo, una cámara, la cámara principal donde iba a recibir el cuerpo y el sarcófago y el ataúd y todos los tesoros. Después había cámaras anexas. Entonces no hay un padrón. En cada época hay como puede haber un cierto número parecido. Pero generalmente durante cada año ellos seguían construyendo más cámaras, seguían construyendo más espacios para hacer más decoración en la tumba, etc. ¿Y cuántos siglos abarcó el antiguo Egipto? ¿Podría darnos una idea de su increíble duración? Y sí, un poco como mencioné antes, sería unos 3.000 años. 3.000 años solamente la parte faraónica, sin hablar la época grecorromana, sin hablar de la época prehistórica. Pero para que tengas una idea, por ejemplo, Cleopatra, que no es conocida como Cleopatra, pero en realidad es Cleopatra VII. Existieron otras 6 Cleopatras, la última Cleopatra, que fue la conocida, la que fue tan conocida en todo Occidente. Ella vivió en una época de una dinastía griega. Ella era de familia griega, de familia macedonia, que llegó con Alejandro Magno. No. Entonces, cuando ella nació,
las pirámides de Giza, las grandes pirámides o cualquier una de las más antiguas, tenían ya 2500 años. Entonces, para que tengas una idea, Cleopatra estaba más cerca de la inteligencia artificial que ahora estamos, la revolución de la inteligencia artificial, que de las pirámides. 500 años más cerca de la inteligencia artificial que de las pirámides. Cuando ella nació era tan antiguo, que eso nos parece loco, ¿no? Pensar, es como si nosotros mirásemos el Coliseo romano y lo vemos como parte de nuestra historia, ¿no? Es muy loco ver esa magnitud de escala temporal. Y este es un clásico, doctor Julián. ¿Cómo se construyeron las pirámides? ¿Qué teorías maneja la arqueología actual? Sí. Bueno, las pirámides en grande parte, porque hay todo como un mito, no se sabe nada, y eso es un exagero, ¿no? A medida que fue avanzando la egiptología, mucho fue descubierto. Se descubrió, por ejemplo, los lugares donde vivían la gente que trabajaba en el transporte de las piedras y en toda la edificación. Se descubrió, por ejemplo, eso no hace mucho tiempo, menos de 10 años, se descubrió un papiro que de un oficial que trabajaba, era uno de las autoridades en transportar un tipo de piedra, un tipo de caliza, que era una caliza que era de un área distante de las pirámides, que servía para la cobertura de la pirámide. Y por diversos hallazgos y por la forma de los bloques, ya se pudo entender varias cosas. En principio, se sabe, por ejemplo, que el material, la mayor parte del material era local. O sea, era excavado, eran hechas, cortados los bloques de 100, 200, 300 metros de distancia, no mucho más lejos. Otros bloques eran del otro lado del Nilo, esta caliza especial que mencioné ahora. Y después la parte interna y algunas de las partes importantes, como las cámaras de los reyes y de otras, los pasadizos, eran hechos en una piedra que es granito, que era obtenida a 800 metros río arriba, en el sur de Egipto, ¿no? Que fueron transportados por barco. Entonces, el Nilo inundaba todo el país una vez por año, y durante 3 meses, 3-4 meses, quedaba todo inundado. Y en ese momento, las tierras que podían ser trabajadas por los agricultores quedaban inutilizadas por ese momento. Hasta el agua no volver a su curso normal, quedaban inutilizadas y la gente quedaba sin tareas para hacer. Entonces el Estado obligaba a esas personas no eran esclavas, eran personas que recibían un salario, pero era un trabajo obligatorio para el Estado. Entonces las llevaban para trabajar en la construcción, y un equipo que cortaba las piedras todo el año ya dejaba listas las piedras, y las personas cuando llegaban subían por rampas, que eran rampas que iban creciendo, eran rampas hechas en piedra y en barro, que iban llevando por una serie tiraban por cuerdas y ponían troncos y colocaban un poco de agua, y eso lo sabemos por otros transportes de otras épocas en Egipto, y iban transportando por esas rampas y colocándolas en lugares precisos dentro de las pirámides. Y eso hasta llegar a toda la totalidad de la pirámide, y en el final colocaban un tipo de caliza que no era la local, colocaban la pirámide, una pirámide chiquitita que le llamaban de piramidión, la colocaban en la parte superior, y así terminaban recubriendo y la pirámide quedaba totalmente lisa. Esa parte se perdió con movimientos sísmicos y por algunos errores en la construcción, y fueron reutilizados como material de construcción. ¿Y cuáles eran los dioses más importantes de la mitología egipcia y qué representaban? Porque yo los conozco bien poquitos y vagamente, porque apenas me sé el nombre de algunos, como el de Ra, Bastet, Anubis,
Tot y así, pero me lo sé muy vagamente. Bueno, esos son de los más importantes. También hay algunos que fueron importantes en determinados momentos. Por ejemplo, Amón fue una divinidad que fue importante especialmente durante el Imperio Nuevo. Y fue el templo de Amón, que es el templo de Karnak, que queda actualmente en la ciudad de Luxor, era el templo más importante de Egipto. Pero en diversos momentos, cada una de las ciudades tenía su culto local y existían después divinidades que eran adoradas en todo Egipto, como algunas que mencionaste, como Ra, Anubis, Bastet, Sekhmet, Tot. Tot, Isis, Osiris. Osiris era el dios del juicio de los muertos, era como el rey del mundo, del inframundo, el submundo funerario, donde todas las personas fallecidas iban a ser testados y pasar a la otra vida de si eran personas consideradas que merecían de eso, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué dioses específicos solían aparecer en las tumbas y por qué eran relevantes para el viaje al más allá? Y los dioses más importantes que aparecían eran Osiris, porque estaba asociado con este juicio a todos los seres humanos que fallecían. Anubis, porque era el encargado de hacer la momificación, o sea, que estaba asociado porque era como estaba representado como un chacal o como una persona con un hombre con cabeza de chacal. Esos caninos que eran perros salvajes y chacales merodeaban el área de las tumbas y si la tumba estaba muy rasante, podían llevarse los cuerpos porque comían carroña. Entonces, eso lo asociaron de alguna manera con la relación con los muertos. Y hay otras divinidades que no son tan conocidas, que también tienen algún tipo de relación con los muertos. Por ejemplo, existe uno que también tiene cabeza de canino, que se llama Web Wawet, que es el abridor de caminos, que ayudaba a abrir el camino para los difuntos en dirección para el mundo de los muertos. Ok, y en lo general esta es una preguntita personal, pero hay un animal que tiene, creo que Osiris, que según si la persona se había portado mal en vida, le daban el corazón a ese animal cabeza de cocodrilo, y no recuerdo qué más, pero ¿cómo se llamaba? Porque no sé. Se llama Amit, y es la devoradora. Y era una especie de dios menor, un demonio, un genio, o sea, existen una especie de jerarquía, porque para los egipcios el mundo divino no era tan simple como pensábamos, existe el dios de los muertos, el dios del amor, el dios de... No. Para ellos la totalidad de la existencia estaba asociado con pequeñas criaturas, algunas que manejaban grandes fuerzas del cosmos y otras tenían un rol un poco más humilde, ¿no? Y en el caso de la devoradora tiene una función específica, que si la persona no pasaba el test, que pesaban el corazón de un lado y colocaban una pluma del otro lado que simbolizaba el orden y la justicia, el equilibrio, si pesaba en una manera desproporcional a ese orden, era una persona que no era digna de pasar a la otra vida, y la devoradora se alimentaba del corazón y era como una segunda muerte de la que nunca podía sobrevivir el difunto. ¿Y por qué los faraones dejaron de ser sepultados en pirámides para que ahora fueran enterrados en tumbas subterráneas? Porque de repente pasaron de la pirámide a la tumba subterránea y ahí como que se confunde uno diciendo, a ver, ¿por qué? ¿Por qué le cambiaron tan drásticamente de lugar? No, excelente la pregunta. Existen varias razones.
Primero, una cuestión económica, que existe, hacer una pirámide necesitaba un poder político muy centralizado en la figura del rey. Entonces, la tumba del rey era mucho más grande que las tumbas de los nobles. Los nobles, que también tenían su poder dentro del Estado, ellos también querían unas tumbas más próximas del tipo de tumba real. Entonces, los recursos van a estar más distribuidos entre la propia élite de Egipto. Primero es eso. Segundo, viene la parte, las pirámides llamaban mucho la atención. Entonces eran las más fáciles de saquear. Algunas tenían pasadizos, algún tipo, no un mecanismo como en Indiana Jones, pero tenían un poco más de, eran más complejas de robar, pero todas fueron robadas. Entonces, preferían un lugar que sea un valle, que custodiado desde la parte de las montañas por guardias, era más fácil de proteger que simplemente un monumento que cuando llegaba un momento de crisis realmente llamaba mucho más la atención. Y una última parte tiene que ver con una parte ideológica. La pirámide era muy importante en un determinado momento que estaba asociado con el origen del mundo, con la colina primordial, como si fuera una loma donde surge el creador y de ahí él va a crear el mundo a partir de esa colina. Y estaba asociado mucho con el sol. Posteriormente, esa religión va a ir cambiando y ese tipo de ideología va a ir cambiando y van a preferir un lugar que separe el lugar de culto al faraón fallecido y el lugar donde está enterrado, que va a ser en este valle oculto y más protegido. ¿Y qué creían los antiguos egipcios sobre la vida después de la muerte? ¿Cómo se imaginaban más allá? Porque generalmente en las películas solo nos sacan a Osiris, la devoradora, y de ahí solo un portalito que los llevan más allá y ya no se pone nada más y ahí uno se queda con la intriga de ¿qué pasó después? Sí, muy buena pregunta también. ¿Nos puede explicar tantito sobre eso, please? Claro. El mundo del más allá, para ellos era un mundo, una especie, la forma que ellos presentan, las palabras que usan es el campo de juncos, disculpen, a veces se me viene un poco el portugués. El campo de juncos es el lugar donde una especie de paraíso de campos, de abundancia, como si fuera un poco el paraíso terrenal, el Edén en el mundo bíblico, ¿no? En eso es bastante parecido y la persona llegaba en ese punto y a veces eso estaba visto como una especie de conexión principal con el mundo divino. Y la persona que llegaba a ser un ser efectivo, que ellos llamaban, porque existen varios tipos de alma en Egipto antiguo, ellos consideraban que llegaban a un punto que tenían también un papel en el cosmos, o sea, como de la misma manera que los dioses, cada uno tenía su papel, su rol para el funcionamiento del cosmos, la persona fallecida también se iba a transformar en una especie de dios. Y ese dios podía también ayudar a la familia, ayudar a la comunidad, ayudar a Egipto, y eran divinizados. ¿Y qué significado tenían los símbolos de la serpiente y el halcón en la corona de un faraón egipcio? Porque digamos que en la tumba de Tutankamón tenía la máscara funeraria, tenía el halcón y la serpiente, y en otros solo tienen el halcón y en otros solo la serpiente. ¿Qué significa cada uno y cuando tienen los dos? No es el halcón existe y es importante dentro de Egipto porque es considerada la figura celestial y también está asociado con la monarquía, en algunos casos son dioses guerreros, tiene varias connotaciones, es de los animales más importantes dentro de la iconografía egipcia. Pero los que tiene Tutankamón
son los dos animales que representan las dos divinidades femeninas protectoras de la monarquía. Y no es un halcón, es un buitre. Es un buitre y una cobra. El buitre es conocida como Nehbet, es una divinidad protectora del sur de Egipto, y la cobra es Wadjet, que es la protectora del norte de Egipto. Y como el rey, todo en Egipto es medio formado por dos partes, ¿no? Como si fuera el yin y el yang en el mundo oriental, todo tiene dos partes, y existe para ellos como si fueran dos partes que forman la totalidad. Y para ellos era el reino del sur y el reino del norte, y el rey era el rey de los dos reinos, ¿no? Entonces, teniendo la protección de las dos como patronas de la monarquía egipcia, él es considerado como el hijo de estas dos figuras maternales. Él se asegura ese poder político del sur y del norte. Ok, ¿y qué tan difícil es de aprender los jeroglíficos? ¿Cómo se acercó usted a ese complejo sistema de escritura? Porque luego dicen que, no me acuerdo muy bien, como porque antes sí me acordaba un poco mejor de cada letra, pero que el pajarito significaba una, luego la cobra, la serpiente, otra, y digamos que está difícil de leer este patrón. Bueno, es bastante difícil los jeroglíficos. La lengua egipcia es difícil, pero no, si comparamos con otras lenguas, por ejemplo, que son orientales, no es tan distante. Pero el sistema de escrita es bastante complejo, porque ellos no era un sistema de escritura alfabética, pero tenía algunas cosas como si fuera el alfabeto, ¿no? Como algunos signos que funcionan como letras, digamos. Otros signos funcionan como si fueran dos letras, pero tenemos que rellenarlas con vocales. Otros funcionan directamente como una palabra, directamente, o como la forma de pronunciar esa palabra. Entonces, ellos usaban todos esos sistemas juntos. Por eso demoraron tantos años en descubrir cómo era escrita jeroglífica, porque unos pensaban, es 100% alfabética, y no era 100% alfabética. Es silábica, 100%, no era. Es ideográfica, solamente las palabras, cada signo significa una palabra, y tampoco era. Era una mezcla de todo. Entonces, un lingüista francés, Jean-François Champollion, empezó a comparar en un edicto escrito en una piedra llamada la piedra de Rosetta, porque fue encontrada en la región de Rosetta, una orden real escrita en 3 sistemas de escritura diferentes, en 2 idiomas, pero en 3 sistemas de escritura. Entonces él comparó el griego que él conocía bien, el griego antiguo, lo comparó con los signos fonéticos de los jeroglíficos. Entonces empezó a identificar primero nombres, el nombre de Cleopatra, el nombre de Ptolomeo, y ahí con esos nombres empezó a identificar signos por separado, y después fue descubriendo todo el enigma, o grande parte del enigma, y posteriormente otros lingüistas fueron mejorando el sistema de él, y actualmente sabemos mucho más, pero si no fuera por él, habríamos quizás demorado mucho más años, quizás un siglo más, ¿no?, en descubrirlo, pero gracias a él pudimos acceder a ese sistema tan complejo de escritura. Y de todos sus logros, ¿cuál considera el más significativo o el que más orgullo le genera en su carrera? Creo que, no sé, podría decirte ir participando en diferentes misiones, y a mí me gusta sentirme útil. Antes de cualquier cosa, llego a un proyecto, antes de ver lo que me interesa a mí del proyecto, quiero servir para el equipo,
que el equipo ayudar a las personas o cooperar con lo que no, aprender con lo que no sé. Entonces, entrar y ser útil. Una vez que me siento útil y que puedo ayudar a cualquier persona y las personas me pueden ayudar, ahí quiero aprender más, y ahí quiero hacer cosas que me interesan a mí. Por ejemplo, me interesó un tipo de amuleto. Entonces le pregunto a todos mis colegas, no hay nadie trabajando con esto, ¿no? O si hay alguien, trabajamos juntos. Pero bueno, me interesa ese amuleto, empiezo a buscar en la biblioteca sobre ese amuleto, hago un estudio sobre ese amuleto. Entonces ahí me dedico a cosas que me interesan solamente a mí. Pero primero quiero ser útil para el equipo, es lo más importante. No quiero ser alguien que perjudica al funcionamiento o que no sirve, no ayuda al resto. Y no me gusta si yo tengo que llamar a alguien para trabajar conmigo, también medio que lo testo, testo a esa persona, ¿no? Si va a ser una persona útil, no me importa si es un genio o una genia, primero quiero saber si es una persona que sirve para el equipo. Es como el fútbol también es así. Yo creo que las grandes estrellas a veces pueden ser buenas si saben trabajar en equipo. Si son solamente estrellas por separado, nunca funcionan. No. Entonces, para mí lo más importante es el trabajo en equipo y después, sí, cada uno que haga sus cosas. Y pues, doctor, ¿qué mensaje inspirador le gustaría dejar a todos los oyentes de El Espacio de Valentina sobre la historia, la arqueología o el descubrimiento? Me parece que cada uno tiene que seguir su sueño, por más difícil que parezca, intentar hacer, ver todas las posibilidades. Una de las cosas que siempre les digo es intentarlo, incluso lo que les parezca muy imposible. Puede ser que sea imposible, pero siempre vamos a tener el no. Entonces, si hay, por ejemplo, queremos trabajar en alguna cosa en especial, bueno, queremos estudiar en una universidad específica o queremos hacer una cosa específica, bueno, mandar un email a alguien que trabaja con eso, preguntar a un colega a ver cómo podemos hacer eso. Entonces yo creo que las puertas se abren mezclando todo, mezclando un poco de insistir en lo que queremos, un poco de suerte, siempre existe, y rodearte de personas que te ayudan a crecer, porque las personas que nos tiran para abajo, sean amigos o de familia o conocidos, tenemos que colocarlos a un lado y buscar gente que nos ayude a crecer. Y también para quienes deseen seguir sus fascinantes investigaciones, ¿dónde podemos encontrarlo en redes sociales? También leí que impartiera un curso online. ¿Nos puede platicar más, por favor? Bueno, gracias por eso. Bueno, tengo mi perfil en español, es el arroba Julián-arqueología. Eso es mi perfil de Instagram. Y después en el curso que voy a empezar ahora dedicado específicamente a Ramsés II y al Ramesseum y focado en el público mexicano, va a ser los 4 sábados que hay en el mes de julio, empezando el día 5 de julio de este año. Entonces van a ser 4 clases de 2 horas aproximadamente cada una, online, a las 3 de la tarde, horario del Distrito Federal. Okay, entonces, ¿y qué viene? Vamos a hablar un poco tanto de la historia del Ramesseum, de la vida de Ramsés II y un poco también de lo que estamos trabajando en ese proyecto. Ok, pues qué viaje tan absolutamente fascinante hemos tenido hoy, de verdad. Ha sido un honor inmenso viajar al corazón de
del antiguo Egipto de la mano del doctor Julián Alejo. Su pasión, su conocimiento y su experiencia han hecho de este episodio algo verdaderamente inolvidable. Mil gracias, doctor Julián Alejo, por haber estado en el espacio de Valentina conversando con expertos. Bueno, muchas gracias por invitarme. Y bueno, cualquier cosa, estamos siempre en contacto y quién sabe, podemos ir haciendo alguna otra presentación contando nuevos descubrimientos y hacemos algún descubrimiento en algún momento. Sí, y pues también quiero agradecer a mis queridos exploradores. Muchas gracias infinitas por acompañarme cada viernes. Su entusiasmo es el motor de este espacio y me inspira a seguir trayéndoles a los expertos más increíbles. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Y recuerden que también pueden encontrarme en Facebook, Instagram, Spotify y TikTok buscando el espacio de Valentina conversando con expertos. Gracias por unirse a este viaje hoy y nos escuchamos el próximo viernes. Bye. Chao, muchas gracias.